Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Después de la reunión familiar, revisé mi caja fuerte. Estaba vacía. Mi padre entró y sonrió. Dijo que la familia había votado. Ya no podía vivir aquí gratis. El dinero de la caja fuerte lo habían invertido en la universidad de mi hermano. Empecé a llamar a mi abogado y le dije a mi padre, entonces no te importará lo que venga después. Él se rió. Al día siguiente, mi teléfono literalmente explotó, 37 llamadas perdidas. Mi hermano gritaba, mi madre estaba en pánico, mi padre me suplicaba que me detuviera, pero yo ya había tomado una decisión. Cuando volví a casa de mis padres, se suponía que sería por 2 meses, tal vez 3 si las cosas no mejoraban. Acababa de cerrar un pequeño negocio en el que había puesto mi corazón y mi alma durante 3 años. La chica con la que estuve durante 5 años me dejó 2 semanas después de mi último trato. Me fui del apartamento con un par de maletas y los restos de mi orgullo. Mis padres vivían en Ohio, en una casa que no había considerado mi hogar desde los 19 años. Pero era un lugar familiar, y no tenía muchas opciones. Regresé con la misma energía con la que la gente vuelve a los centros de rehabilitación, tranquilo, lleno de esperanza, tratando de respirar a través de la vergüenza. Ayudaba con las compras, hacía reparaciones en la casa, me mantenía al margen. En la cena, apenas hablaba, solo si alguien se dirigía a mí directamente. Tenía mis ahorros intactos, $18,000 en efectivo en una pequeña caja fuerte, escondida detrás de cajas de zapatos en el armario. Mi plan de respaldo, que había estado acumulando durante 10 años. No era una fortuna, pero era suficiente para no tocar fondo. Aproximadamente 6 semanas después de mudarme, tuvimos una reunión familiar. Lo de siempre, tías, tíos, primos, niños. Apenas reconocí a mi padre. Mamá había cocinado demasiada comida, y Caleb, mi hermano menor, contaba con orgullo cómo lo habían aceptado en una costosa universidad de artes liberales en Pensilvania con un programa de negocios del que nadie había oído hablar, pero todos fingían conocer. Cuando me abrazó, fue extraño, demasiado cerca, demasiado tiempo, como si se disculpara de antemano. Esa noche, todo se volvió demasiado silencioso. Todos se habían ido. No había ninguna culpa, pero por alguna razón subí a mi habitación para respirar. Fui al armario, moví las cajas. La caja fuerte parecía normal. No había señales de haber sido forzada, pero algo dentro de mí se encogió. Introduje el código. Todo funcionó como de costumbre. Giré la manija, vacía. Ni dinero, ni documentos, nada. Me quedé así casi 1 minuto, luego volví a abrir la caja fuerte, como si el dinero pudiera simplemente reaparecer. Empecé a revolver la habitación, pero ya sabía que no se había perdido. Lo habían tomado. Entonces oí pasos. En la puerta estaba mi padre con una taza de café, como si simplemente hubiera salido a pasear por el jardín. Dijo que habían hecho una votación familiar y decidido, no deberías vivir aquí gratis. No aportas nada, y Caleb tiene un futuro. Así que usaron mi dinero para pagar su matrícula. Sonreía, como si yo debiera agradecerle por tal oportunidad. Le dije que estaba llamando a mi abogado. Le dije que era ilegal y que más le valía rezar para que no llevara las cosas más lejos. Luego añadí, entonces no te opondrás a lo que venga después. Se rió de nuevo. A la mañana siguiente, mi teléfono se encendió como una hoguera. 37 llamadas perdidas, mensajes de voz, textos. Mi padre gritaba, mi madre estaba en pánico. Caleb me suplicaba que no lo arruinara todo. No respondí. Ya me había ido antes del amanecer, con una bolsa de viaje, mi laptop y un viejo documento del que no sabían nada. Un documento con validez legal, suficiente para destapar un nido de avispas. Lo perdieron todo, y yo ya estaba a medio camino de West Virginia, hacia la cabaña del tío Jack. Cuando contestó al segundo timbrazo, dijo, así que finalmente lo hicieron. De acuerdo, ahora haremos que se arrepientan. No vas a volver allí.
Y no volví. Hasta que llegó el momento de mostrarles cómo se ve un verdadero error. La cabaña del tío Jack no era una casita acogedora y pintoresca. En West Virginia, era una estructura de 2 pisos, perdida en lo profundo del bosque, lejos de cualquier cosa que pudiera llamarse civilización. El tío Jack había construido la mayor parte él mismo después de dejar su trabajo en finanzas y decidir que el mundo moderno podía irse al diablo. Olía a pino, humo y gasolina. No había wifi, ni televisión. Solo un teléfono fijo, un generador y un silencio tan denso y real, más honesto que cualquier cosa que hubiera oído en años. Cuando llegué por el camino de grava, el tío Jack ya estaba sentado en el porche, bebiendo café de una taza desportillada, vestido con una vieja sudadera con las mangas cortadas. No hizo ni una sola pregunta, solo asintió y dijo que mi habitación estaba arriba. A la mañana siguiente, desayunamos en el porche trasero, comiendo huevos y salchichas en platos de hojalata. Encendió un cigarrillo, aunque decía que había dejado de fumar, y luego dijo, cuéntamelo todo. Le conté sobre el dinero desaparecido de la caja fuerte, sobre la sonrisa de suficiencia en el rostro de mi padre, sobre cómo votaron en familia, como dijeron, y decidieron gastar mis ahorros en la Universidad de Caleb. Sobre cómo mi madre trató de presentarlo como un sacrificio noble, y sobre Caleb, que se quedó callado mientras todo sucedía. El tío Jack guardó silencio por un minuto, luego preguntó, ¿todavía tienes los papeles del fideicomiso del abuelo? Asentí. Estaban en mi mochila. El fideicomiso era pequeño, unos $40,000. Pero tenía una cláusula, protección contra el abuso financiero por parte de la familia. Nunca pensé que la necesitaría. Hasta ese momento. El tío Jack se levantó, entró en la cabaña y volvió con una carpeta polvorienta. Contenía viejos registros, contratos, cartas, escaneos de recibos. Y entre todo ello, un pagaré firmado por mi padre, fechado en 2015. Le había pedido prestados al tío Jack $18,000, la misma cantidad que había en mi caja fuerte, pero nunca los devolvió. Siempre decía, el próximo mes, el próximo trimestre, con el bono, dijo el tío Jack. Me cansé de esperar. Esa noche hice 3 llamadas. Una a un abogado en quien confiaba. La segunda a nuestro viejo contable familiar, a quien nunca le había caído bien mi padre. La tercera a un amigo de Chicago, un abogado inmobiliario. Era callado, puntual y me debía un favor. Al día siguiente comenzó la investigación. Solo se necesitó un correo electrónico y los documentos que lo respaldaban todo. Mis padres recibieron una notificación por correo certificado. Ni siquiera necesité escuchar su reacción. Caleb llamó 10 minutos después y preguntó, ¿qué has hecho? Colgué. Los siguientes días, ayudé al tío Jack a ordenar el garaje. Fue entonces cuando encontré una caja con viejas cintas de VHS. La mayoría eran grabaciones caseras polvorientas y sin etiquetar, pero una destacaba, tenía un trozo de cinta adhesiva con las palabras reunión de graduación. Julio de 2002. La puse esa noche por aburrimiento. En la pantalla, mi padre, borracho, de pie junto a una fogata, presumiendo ante 2 tíos de lo fácil que era mover dinero sin dejar rastro. En un momento dado, incluso dijo, podría robarles a mis propios hijos si quisiera. Ni siquiera se darían cuenta. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo después de eso. A la mañana siguiente, hice una copia digital de la grabación, se la envié a mi abogado y le mandé anónimamente una memoria USB con ese clip a mi madre. 3 días después, llamó, llorando, suplicando, pero no para disculparse. Exactamente, no para disculparse. Su mensaje de voz sonaba en altavoz. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina en la cabaña del tío Jack, escuchando su llanto tan fuerte que apenas podía pronunciar las palabras. No sé qué está pasando, decía. Todo se está desmoronando. Por favor, detén esto. Estás destruyendo a la familia. Escuché el mensaje hasta el final y luego lo borré. El tío Jack se sentó frente a mí y terminó su café en silencio. Se quedó callado un rato, luego me miró y dijo, hagamos que duela de verdad. Esa fue la luz verde que no sabía que necesitaba.
Empecé con el fideicomiso. Una vez que la investigación se puso en marcha, todo sucedió rápidamente. El fideicomiso estaba legalmente protegido contra la manipulación familiar interna. Y al tomar mi dinero, mis padres habían activado la misma cláusula que protegía mis intereses. Ahora no se trataba solo de mis $18,000. Todos los activos vinculados a la familia y especificados en el fideicomiso del abuelo estaban sujetos a auditoría. Incluido el coche que mis padres registraron a nombre del abuelo después de su muerte y la casa de vacaciones que alquilaban en secreto. 48 horas después, un contable forense se puso en contacto con ellos. Ni siquiera participé en las llamadas, pero oí el pánico. El siguiente paso fue la vieja empresa fantasma, Caleb Buy Investments, que había creado en mis días de startup. Solo la usé una vez para enviar una factura de broma a un cliente, pero tenía una cuenta bancaria real a nombre de mi hermano. Todo completamente legal. Y ahora, muy conveniente. Recopilé todas las transacciones extrañas y sospechosas de esa cuenta, incluidos los últimos $6,000, los mismos que deposité justo antes de que mi negocio se hundiera. Tenía suficiente documentación para presentarlo como ocultación de ingresos no declarados al solicitar préstamos y becas estudiantiles. Presenté informes anónimos a la universidad y al Departamento de Educación. Al tercer día, la ayuda financiera de Caleb fue suspendida. Se abrió una investigación oficial. Sus clases fueron canceladas. Su acceso al dormitorio, denegado. Le dijeron que no volviera hasta que la situación se aclarara. Estaba en casa durante el fin de semana. Me llamó 6 veces ese día, luego empezó a enviar mensajes. Escribió que no entendía lo que estaba haciendo, que él no había tomado nada, que no era justo. No respondí. Tenía razón, no era justo. Pero, ¿ser robado por tu propia familia para pagar la educación de tu hermano? ¿Acaso eso era justo? Aún no había terminado. El tío Jack sacó la carpeta de nuevo. Juntos, redactamos, firmamos y documentamos un aviso oficial de cobro de deudas por los $18,000 que le había prestado a mi padre hacía 8 años. Añadimos los intereses y presentamos los documentos en la Secretaría del Condado. Luego, pusimos un gravamen sobre la casa. No la casa en la que crecí. La nueva, comprada después de que mi padre obtuviera un gran ascenso. La casa que planeaban vender para mudarse al sur. Ahora, esa casa estaba legalmente congelada. No se podía vender, no se podía hipotecar, ni siquiera refinanciar. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi padre. No contesté. En lugar de eso, conduje hasta la casa, solo para mirar. Un camión de mudanzas estaba aparcado enfrente, pero nadie lo estaba cargando. Mi padre caminaba de un lado a otro por el patio, gritando por teléfono. Mi madre estaba sentada en el porche, con la cara entre las manos. Caleb estaba de pie junto al coche con una mirada vacía, devastada. El coche, un Mercedes SUV negro, estaba aparcado justo en el bordillo. Recordé cómo lo compraron. Mamá lo llamó un regalo de graduación para Caleb. Las placas estaban a su nombre. Investigando un poco en los registros públicos, descubrí que en los documentos fiscales, el coche figuraba como un activo relacionado con la universidad y mi padre era el cofirmante. Presenté una denuncia ante el IRS a través de un tercero. El anexo incluía todos los documentos, violación de los términos de uso de los fondos estudiantiles, ingresos no declarados, deuda cofirmada adjunta a una beca. Fue suficiente. Programaron una auditoría. La cuenta fue marcada como pendiente de investigación. Y fue entonces cuando saqué mi último as. En Cleveland, había un blog dedicado a la corrupción y los escándalos locales. Una plataforma pequeña pero influyente. Les envié un correo electrónico anónimo con pruebas adjuntas, la grabación de video de mi padre presumiendo de que podría robar a sus propios hijos. Documentos del fideicomiso, copias de la notificación de ayuda estudiantil cancelada, extractos financieros. Todo lo que conté era verdad y estaba respaldado por pruebas. Publicaron la historia al día siguiente. Familia de Ohio acusada de abuso financiero, fraude y mala gestión de patrimonio.
El post se hizo viral mucho más rápido de lo que esperaba. Primero, un portal de noticias regional, luego alguien lo publicó en Reddit. Un ex colega de mi padre vio la publicación y dejó un comentario. Supuestamente, la empresa ya llevaba tiempo realizando una investigación interna por quejas de clientes. Eso fue suficiente. Mi padre fue suspendido del trabajo hasta el final de la semana. Cuando una furgoneta de noticias llegó a su casa, recibí un mensaje de Caleb. Solo 3 palabras. ¿Por qué haces esto? No respondí, pero quería decir, porque tú miraste. Me hicieron esto y no dijiste nada. Esa noche, el tío Jack me invitó a una cerveza. Apenas hablamos, solo nos sentamos y vimos como el cielo detrás de los árboles se teñía de naranja. Dijo, esto es solo el principio, chico. No era solo un artículo, era una avalancha que comenzó después de su publicación. Todo pasó de arder lentamente a un colapso total. La cara de mi padre en la versión online estaba borrosa, pero la gente lo conocía, colegas, vecinos, miembros del club de campo. Recibí un mensaje de una chica con la que no había hablado en años, tu familia es un desastre, maldita sea. Pero ya no era solo vergonzoso. Empezaron a perder el control. 3 días después de que saliera el artículo, un conocido del tío Jack de la oficina de sucesiones lo llamó. Mi padre había presentado una nueva petición. Intentaba alegar que la herencia y el fideicomiso se habían utilizado incorrectamente, que el testamento del abuelo estaba mal redactado y que todo debía ser revisado por posibles irregularidades. Era un movimiento desesperado, un último intento por recuperar el control. Jack se rió al oírlo. Que lo intente. No tiene ni idea de lo que tenemos. Y realmente no la tenía, porque aún no había usado la grabación de 2007, un video casero del Día de Acción de Gracias. Estábamos en la casa vieja, y mi padre hablaba con uno de mis tíos sobre dinero negro. Recibía efectivo por consultorías, nunca lo declaraba, y se jactaba de saber cómo mover sumas a través de las cuentas de los niños para no llamar la atención. Incluso dijo a la cámara que una vez abrió una cuenta de ahorros a mi nombre. Yo no lo sabía. Digitalicé todo y lo envié anónimamente al investigador del IRS que ya llevaba el caso. Pero no fue eso lo que los rompió finalmente. Fue el banco. Siguiendo un soplo del tío Jack, presenté una solicitud de divulgación de información sobre la actividad bancaria antigua relacionada con la empresa fantasma Caleb Valley Investments. Esperaba depósitos extraños, pero no esperaba encontrar rastros de mi madre. Estaba transfiriendo dinero. Pequeñas sumas, $300 por aquí, 150 por allá, desde su cuenta personal. Los registros eran vagos, pero a veces mencionaban fondo de Caleb o gastos imprevistos. Todo apuntaba a una cosa, no solo sabía, era parte del plan. Quizás intentaba crear la ilusión de que Caleb era más independiente financieramente de lo que era para aumentar su elegibilidad para la ayuda. Ni siquiera moví un dedo, la oficina de ayuda financiera lo vio todo por sí misma. El resultado, expulsión. No una suspensión temporal, no un descanso en los estudios, sino una anulación total de la ayuda. Una marca de fraude en su expediente académico. 2 días después, Caleb vino a verme. Apareció en la cabaña del tío Jack. No lo esperaba. Parecía agotado, delgado, envejecido. Nos quedamos fuera. El tío Jack se quedó dentro para dejarnos hablar en privado. Caleb preguntó si lo odiaba. Dije que no, que me daba igual. Y entonces dijo algo que me sorprendió. Dijo que mamá había empezado a dormir en la habitación de invitados, que papá había dejado de hablarle incluso a ella, que esa mañana había llegado una carta del IRS, una notificación de deuda fiscal y auditoría. Dijo que mamá había empezado a buscar trabajo, que papá no se afeitaba. Y entonces dijo algo que no esperaba. Encontré algo en el cajón del escritorio de papá. Creo que deberías verlo. Me entregó un sobresellado. Dentro había una carta mecanografiada. No para mí, para el abuelo. Fechada en 2009. En la carta, mi padre admitía haberle pedido prestados al abuelo $2.500 y prometía devolverlos en 5 años, pero no lo hizo.
La última línea de la carta me golpeó como un martillo: si se lo dices a Eisen o a Jack, destruirás lo que queda de esta familia. No se trataba del dinero, se trataba de poder, de control. Caleb se fue sin pedir nada. No lloró, no se disculpó, simplemente dijo: no sé lo que están haciendo. Más tarde esa noche, el tío Jack miró la carta, negó con la cabeza y dijo: tu padre no es solo un ladrón, es un cobarde. Y luego sonrió. Si quieres acabar con esto, tengo una carta más. La última. Y lo que me dijo entonces lo cambió todo. Cuando empecé todo esto, no me importaba nada. Ni los titulares, ni la vergüenza, ni si mis padres lloraban, si mi hermano abandonaba la universidad, o si los vecinos susurraban en los pasillos del supermercado. Solo quería una cosa: recuperar mi dinero. $18,000. El dinero que sacaron de mi caja fuerte sin pensarlo dos veces. El dinero que había ahorrado durante una década con trabajos secundarios, como freelance, ahorrando en todo cuando no tenía nada. Tenía planes para él. Se suponía que era mi red de seguridad, mi oportunidad, y lo robaron como si fuera un saco que se puede vaciar hasta el fondo. Eso fue lo que encendió el fuego. Pero ahora todo se había vuelto mucho más grande. Más grande y más salvaje. Había iniciado una reacción en cadena y giraba a una velocidad vertiginosa. Pero en algún punto entre la empresa fantasma, los impuestos, las amenazas de desalojo y las noticias, me di cuenta de que todavía no había recuperado mi dinero. El tío Jack me lo recordó: si no reclamas lo tuyo, todo esto es solo ruido. Así que volví a sumergirme en los extractos, los documentos, los archivos antiguos. Y ahí lo encontré. Una transacción oculta en uno de los informes bancarios ordinarios a nombre de Caleb. Una suma de poco más de $19,000. Ese dinero no entraba ni salía de ningún sitio. Simplemente estaba en un banco cuyo nombre no me sonaba de nada. Introduje el número de ruta. No era Ohio, era Nueva Jersey. Otra sucursal del mismo banco donde mi padre había trabajado antes de su ascenso. Llamé al banco, me hice pasar por Caleb, dije que había perdido el acceso a mi cuenta y que necesitaba recuperar mis datos. Hicieron una verificación de identidad estándar. Lo tenía todo: fecha de nacimiento, los últimos dígitos de su seguro social, direcciones. Había vivido con él, lo había visto rellenar formularios. Me dieron un acceso temporal. Y ahí estaba. $19,426,88. Intactos. Propósito: reserva de distribución para la educación. No era dinero de ayuda, ni becas. Era mi dinero, transferido desde los fondos que me habían robado a través de una cuenta corriente y escondido por si acaso. Por si los gastos de la universidad aumentaban. El tío Jack y yo contactamos inmediatamente a su abogado, presentamos una demanda formal de restitución, con todos los documentos, el fideicomiso, todo adjunto. Pero sabíamos que llevaría tiempo, así que hice algo más. Un movimiento que no esperaban. Aparecí en su casa sin avisar. Simplemente llamé a la puerta, como si no fuera yo quien lo había quemado todo hasta los cimientos. Mamá abrió. Parecía como si no hubiera dormido en días. Le pedí que llamara a papá. Salió a la puerta, con los brazos cruzados, el rostro de piedra. Le dije que sabía dónde estaba el dinero. Le dije que tenía una opción. O devolvía cada centavo en 48 horas, o llevaría el caso a un tribunal civil, acusándolo de robo y transferencia fraudulenta. Añadiría el video como prueba. Le dije que el fideicomiso ya estaba preparando una demanda para la confiscación total de activos. Cada cuenta, cada propiedad, cada transacción sospechosa sería examinada. Le dije que no quería excusas, ni explicaciones. Solo quería mi dinero. No dijo ni una palabra, solo me miró. Me di la vuelta y me fui. 2 días después, recibí una notificación de mi banco, una transferencia entrante de $18,000. Sin firma, sin nota, solo un número. Pero no me satisfizo, porque sabía que no lo había hecho por remordimiento. Lo hizo por miedo. El tío Jack dijo: lo asustamos.
Pero si crees que esto ha terminado, no conoces a tu padre. Tenía razón. Esa misma noche, alrededor de las 2 de la mañana, recibí un mensaje de mi madre. Una frase. Va a publicar sobre ti. Ni siquiera entendí de qué hablaba al principio. Pasaron 2 horas. Alguien que apenas conocía de la escuela me envió un enlace a una publicación en Reddit. Una cuenta desechable, un nombre sin sentido y una extraña publicación en un subreddit para padres. El título era, Mi hijo nos robó la vida y está tratando de destruirnos. Padres, tengan cuidado. Era todo un manifiesto. Decía que yo era un gorrón, un fracasado desagradecido, que había vuelto a casa con las manos vacías, me negué a trabajar, desprecié su generosidad y arruiné el futuro de mi hermano. Afirmaba que había chantajeado a mi propia familia, que había usado abogados dudosos y viejos rencores para manipular el sistema. Incluso escribió que el tío Jack me había lavado el cerebro. Esa frase casi me hizo reír. Pero lo mejor estaba al final. Si alguien sabe cómo detener a un hijo adulto que está destruyendo tu legado, envíenme un mensaje privado. Lo digo en serio. No respondí. No era necesario. Reddit hizo todo el trabajo por mí. La gente desmontó la publicación, la conectó con las noticias, encontró pruebas, hizo capturas de pantalla y lo arrastró por el fango. Fue tan malo que borró la cuenta 12 horas después. Guardé todo por si acaso, pero para mí, fue la gota que colmó el vaso. Le dije al tío Jack, no más jugar a la defensiva. Quería salir de todo, no solo de la casa, no solo del apellido, de toda la historia. Hice lo que llevaba semanas pensando. Cambié legalmente mi apellido. Nada dramático, solo un formulario en la oficina del secretario. Un par de firmas ante notario. Pero cuando salí de la oficina, sentí como si hubiera cortado una cuerda que me había estado asfixiando durante años. 2 días después, empaqué mis cosas y me mudé a un pequeño apartamento en Pittsburgh. Nada especial. Un apartamento tranquilo en una esquina de un viejo edificio de 3 pisos, con una escalera de incendios y un calefactor ruidoso. Pero era mío. Compré un sofá de segunda mano en Craigslist, un par de vinilos en una tienda de segunda mano, puse mis viejos altavoces y escuché el mismo disco en bucle durante toda la semana. No les dije a mis padres a dónde iba, no les di mi dirección, cambié mi número de teléfono, bloqueé todos los contactos relacionados con esa casa. Ahora no podían encontrarme, no podían contactarme. En caso de que alguna vez quisiera volver a conectar, dejé un único mensaje en un documento bloqueado en mi laptop. Decía, me enseñaste a luchar, y luego olvidaste que sabía cómo hacerlo. Pero no estaba enojado. Simplemente era libre. ¿Y el tío Jack? Él apenas estaba empezando.